Inés, bienvenida a Manantial aquí en Ansorena. Yo soy una chica portuguesa, nací en Lisboa en el 87, en una familia de músicos. Cuando yo tenía un año así, mi madre y mi padre se separaron y mi madre después se casó con un cantautor. Considero hoy en día que tengo dos padres y una madre. Estudié música clásica 20 años, toco la guitarra, el piano, soy compositora, canto. Mi madre me dijo, oye, guay, pero estudiate algo más por si acaso. No recuerdo existir sin cantar. En el 2012 me vine a España. Yo te iba a preguntar el motivo de esa venida. Amor, qué mejor motivo para todo. Creo que hay una gran generosidad. Como hijos también vemos a nuestros padres como padres, pero ellos realmente son personas. Lo que valida la magnitud de una relación de pareja es el haber o no tenido hijos. Es muy distinta la fertilidad a la fecundidad. Conciliación no solo es sinónimo de maternidad o paternidad. Cojo días de vacaciones para estar 8 horas en un estudio trabajando. No existe el profesional sin la persona. Cuanto más entiendas al ser humano, mejor sabrás ayudarle. Me has dicho que te llaman la chica del whisky. Sí soy. En lo que cree cualquier marca de la compañía es en que bebas poco, pero bebas bien. ¿Tienes alguna cruz en tu vida? Inés, eres emigrante y vas a tener siempre un vacío. Inés, bienvenida a Manantial aquí en Ansorena. Muchas gracias, Sofía, un placer. Estábamos hablando de lo rápido que hemos conseguido cerrar este episodio, que estés aquí, de lo que nos mueve hoy en día tener buen feeling con la gente. Total. Y eso es una cuestión de energías o de que no importa tanto conocerse, ¿no? Sí. En profundidad. Es como que hay alguien que proyecta y también Manantial viene un poco por eso, porque yo creo que todos proyectamos algo, todos somos luz o de alguna manera como que damos vida a los demás, que no tiene por qué ser una vida biológica. Total. Bien observado, aunque lo había pensado de esa manera, pero sí, Sí. aquí estamos. Muchas gracias por venir, por sacar A un ti. ratito a mediodía de tu tiempo y voy a dejar que nos resumas un poco tu vida para que la gente te conozca. Uf, tienes 3 horas. No, es broma. Bueno, yo soy una chica portuguesa, nací en Lisboa en el 87, en una familia de músicos. Cuando yo tenía un año así, mi madre y mi padre se separaron y mi madre después se casó con un cantautor. O sea, soy fruto de una relación entre una violinista y un guitarrista y luego de un cantautor. Entonces yo considero hoy en día que tengo dos padres y una madre, todos músicos, toda mi familia son músicos, es lo que yo hice toda mi vida, la verdad. Mi primer trabajo remunerado fue con 4 años. ¿De verdad? De verdad, cantando en un programa de televisión una canción sobre un patito que tenía miedo a volar, pobrecillo. Y bueno, y fue lo que hice toda la vida. Yo siempre digo que a lo largo de mi crianza, mi adolescencia, lo que yo aprendí a amar incondicionalmente y a trabajar como si no hubiera un mañana, al margen del dolor, fue la música. Estudié música clásica 20 años, toco la guitarra, el piano, soy compositora, canto, pero cuando cumplí 18, mi madre me dijo, oye, guay, pero estúdiate algo más por si acaso. Porque al final en mi casa pues hemos visto de todo, ¿no? La belleza de ser artista, y ellos en Portugal son artistas muy importantes, pero también la dificultad, ¿no? Y la incertidumbre. Entonces, bueno, yo digo, ¿y ahora qué estudio? Porque claro, he estado muy ocupada leyendo partituras y no sé qué puedo ser más allá de esto. Acabé en marketing medio sin querer, porque tampoco sabía muy bien lo que era, pero me parecía, bueno, que era medio compatible, no sé, arriesgué y acabé entrando ahí. Lo demás es historia. Llevo 18 años trabajando en marketing, sigo haciendo música profesionalmente, nunca paré. Y mientras tanto, en el 2012 me vine a España. Yo nunca tuve una inquietud de carrera internacional. Tengo la carrera que no busqué a todos los niveles, pero me enamoré de un español en su día. Entonces, bueno, ponderé un poco y digo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si va mal, trabajé fuera un tiempo y no me voy a morir por ello. Y encima estás Entonces, cerquita. eso es. Entonces ya me vine, llevo aquí 14 años. Yo Mientras te, tanto, yo te iba a preguntar el motivo de esa venida, amor, qué mejor motivo para todo. que suele ser por eso, además. Es por eso. Y es curioso porque mientras tanto yo me vine, nos casamos, nos divorciamos hace 7 años, seguimos siendo muy buenos amigos y sigo aquí. Entonces yo supongo que me desenamoré de la razón que me trajo, pero ya me enamoré de Madrid y de la persona que soy aquí, supongo. Ya es mucho más vida adulta que la que llevo aquí que en mi país. Claro. De hecho, te comentaba antes, tienes cero acento portugués. Según qué hora del día.
Pero, háblame de recuerdos de tu infancia que han tenido que ser, pues, efectivamente muy, Sí. relacionados con la música, ¿no? Sí, un poco de todo, pero yo la verdad que tuve una infancia inmejorable, o sea, nunca me faltó nada vital. Viví rodeada de amor y creo que desde muy pequeña también aprendí el milagro de la multiplicación en lo que toca a las relaciones humanas, ¿no? Ya. Crecí en una familia con muchos padres, madres, hermanos de un lado, luego del otro, luego, y eso me enseñó el valor de las relaciones que donde no hay una obligación de sangre, sin desmerecer a las relaciones donde hay una relación de sangre, pero a mí lo que me parece precioso, por ejemplo, de mi padrastro, la relación que tenemos, es que él elige cada día ser mi padre. Nadie le obliga, no tiene por qué. Ya. Y eso, no responde a tu pregunta, ahora te comparto algún recuerdo, pero es algo que acompañó mi infancia y me inspira a ser una adulta mejor, a intentarlo por lo menos. Sí. Y tengo muchos recuerdos, efectivamente, acompañando a mis padres en giras, enrollando cables, cantando. Luego también solo siendo una niña normal, jugando. Creo que mi mejor recuerdo es en el salón haciéndome cabañas con mantas y cojines y pensando que era un palacio. Una niña entre lo más normal y platos de televisión, que para mí era lo normal, ¿No claro. tienes hermanos? Tengo 2 hermanas mayores que, bueno, que venían del primer matrimonio de mi padrastro. Yo me fui a su casa con 1 año. Claro. Entonces, claro, yo crecí, son mis hermanas, Sí. y luego mi madre y él tuvieron a mi hermano pequeño, Ujú. que es mi, bueno, pues mi ojito derecho, fui medio hermana, medio madre suya, Mm. y así tengo. Ellos están todos en Portugal. Todos en Portugal. Mi hermano vivió un tiempo en Francia, que es jugador de balonmano profesional, Mm. jugó ahí un tiempo. Y luego tengo una hermana en Tokio, realmente no están todos de Portugal, y otra en las Azores, en las islas, porque nuestro padrastro es de ahí. ¿Qué consideras que han hecho ellos bien, para que esa relación, conviva de manera tan natural y tan sana? Porque no siempre es fácil esa figura, Nada fácil. em, o esa separación. Igual también lo has visto Ujú, en tu propia piel sin hijos, pero ¿qué crees que total. han hecho bien o que has aprendido ahí de tu madre? Yo creo que hay cosas que yo siempre pensé que han hecho bien y hay otras que a medida que me fui haciendo mayor fui valorando más y dándome más cuenta, ¿no? Por un lado, para mí siempre fue lo normal. Yo no conocí esa realidad de, "Jo, es que claro, en mi cumpleaños mis padres no pueden estar juntos". O sea, yo vengo de una familia en la que en Nochebuena nos sentamos todos juntos. Incluso mi madre y mi padrastro se divorciaron a los 20 años Mm. y ahora cada uno tiene sus novios, novias y seguimos todos juntos en Navidad y cuando uno hace un concierto llama al otro. Entonces yo creo que hay una parte que yo siempre vi con naturalidad, pero que ahora siendo adulta entiendo que hubo trabajo ahí. Efectivamente. Creo que hay una gran generosidad, por un lado, de pensar, oye, nosotros fuimos pareja, ¿no? Que creo que como hijos también vemos a nuestros padres como padres, pero ellos realmente son personas que hacen varias cosas, una de ellas nosotros. Claro. Pero realmente son personas como nosotras, tienen sus disgustos, sus parejas, sus celos, sus inseguridades y admiro mucho esa autorregulación que han tenido todos siempre, mi madre también, y de la generosidad de poner todo lo demás por encima. Y yo, aunque no haya tenido hijos con mi exmarido, y es algo de hecho que me dolía un poco, ¿no? Cuando me separaba la gente me decía, bueno, pero eso ni es un divorcio, que no tienes hijos, tal. Yo digo, hombre, duras declaraciones, ¿no? Porque primero no sabes por qué no tenemos hijos. Ya. Y segundo, que también hay ahí un duelo de los hijos que no van a nacer nunca, Ujú. del que no se habla mucho, ¿no? Pero nosotros no teníamos por qué seguir siendo amigos, menos no teniendo hijos en común. Y lo que yo aprendí con mi familia es que eso es una decisión que tú tomas, ¿no? Cada relación que tú alimentas y que no estás obligada a alimentar es una decisión preciosa. Y me parece la decisión más importante que puedes tomar en la vida. Y eso me inspira mucho, incluso en momentos a los que a lo mejor estoy con mi pareja actual y hay una ex y mi instinto visceral es como, no, ¿no? Y Ya. luego pienso, jo, no puedo luego ir presumir de familia moderna y no ser capaz de autorregularme. Entonces, a mí me hace una llamada constante a revisarme y a regularme, ¿sabes? Y Ujú. eso para mí es un gran legado que me dejó mi familia. Bueno, creo que aquí pones por encima cosas importantes, ¿no? Y sobre todo que te quitas de tonterías o respetas a la persona, sea igual porque entiendes, ¿no? También por lo que está pasando, tú lo has visto en tu casa, no sé, o sea, al final Total. vienes un poco aprendida, puede Sí, ser. puede ser, sí. Y veo, por ejemplo, mi madre ha separado de mi padre hace, no sé, 30 años, no sé ni hace cuánto. Ya.
y cuando necesita algo uno, el otro está. Y eso es la normalidad para mí, ¿no? Yo a veces le digo a mi exmarido, digo: "Oye, un día entré en una iglesia y te prometí que estaría hasta morir", ¿no? Pues yo estaré hasta morir, yo voy a cumplir la promesa. Desde otro lugar, Claro. pero yo creo que no hay por qué. Eso te iba a preguntar si, habiéndolo vivido tú en casa, Ujú. cuando te casaste, eh, pensabas que iba a ser para toda la vida Sí. y te comprometiste con eso. Ujú, Háblame del tema hijos que ujú. me has mencionado ahora, que la gente efectivamente, quita hierro Sí, sufrimiento a un claro. motivo, que es una separación, por no tener hijos, pero es igual de duro. O igual es menos complicado porque no hay logística de Claro, por yo creo que medio. logísticamente es más fácil. Eh, pero es verdad que creo que hay 2 cosas que están mal ahí. Una es asumir que lo que valida la magnitud de una relación de pareja es el haber o no tenido hijos. Claro. Y creo que la magnitud de un amor tiene muchas medidas, una de ellas esa también, ¿no? Pero creo que hay muchas más, ¿no? Y luego también el asumir que un duelo de una separación es menos duelo porque no hay niños, ¿no? Entonces, hay 2 atrevimientos enormes. Y creo que también son cosas que a lo mejor yo en el pasado también hubiese dicho ese comentario, ¿no? Todo el día vamos aprendiendo, es como lo de decir: "Ay, ¿por qué no tenéis hijos ya?", ¿no? Pues nosotros no lo tuvimos porque no se dio, luego la relación no estaba bien, tampoco queríamos arriesgar, luego más tarde ya perdí las ganas, luego ya lo volví a pensar, luego lo intenté, no conseguí, como que creo que hay aún mucho atrevimiento, la gente creo que no lo hace con maldad, em, pero creo que todavía la gente comenta cosas sin filtrar, sin pensar si al otro lado va a hacer daño, ¿no? Es algo que yo estoy bastante cómoda, con lo que yo estoy bastante cómoda, pero yo recuerdo separarme y creo que debo de haber pasado 3 meses llorando por mi relación y otros 3 llorando por los hijos que no van a nacer nunca, aunque tenga otros, ya no son esos. Y eso como que fue una movida para mí y me pareció que no se habla. Y de hecho se dice como se disminuye un poco el dolor porque no tuviste hijos. ¿Ahora sí te ves con esas ganas? Sí, o sea, es un poco cambiante, porque también, claro, al tener 39 ya, pues mi pareja y yo hemos intentado un tiempo, luego, no sé, estamos ahí como en ese constante diálogo que creo que es súper normal. Y fundamental tener también en. Eso es, y hablarlo y hacer lo que cada uno. Pero como que en este viaje de entre divorcios, relaciones que tuve, que no tuve y Ya, ya, tal, ya, ya. como que yo misma aprendí a no ser tan atrevida también con ciertos comentarios, ciertas preguntas, porque resulta que a mí no me hace daño, pero a lo mejor hay alguien que lleva, yo qué sé, toda su vida intentándolo y no puede. A lo mejor una pregunta le puede herir profundamente, ¿no? El otro día me decía una madre que conozco que no, que es muy distinta la fertilidad a la fecundidad. O sea, Mm. bueno, que son palabras distintas, evidentemente, ¿no? Su significado no tiene nada que ver, pero a veces son términos que se confunden porque un matrimonio puede ser fecundo Ujú. en muchos aspectos y no fértil. Qué buen punto, nunca lo había pensado así. Entonces, bueno, pues me lleva a pensar que se dé o no la situación, no podemos dejar de pensar que podemos proyectar mucha vida de otra manera. Tú ahora mismo estás viviendo la vida con la que soñaste, ¿no? Em, ¿O te imaginabas de gira por el mundo y solamente dedicándote a la música? eh, la respuesta corta es no. Es decir, yo ni siquiera pensé que me iba a ir de Portugal porque no tenía las ganas, no hice ni Erasmus, me era una cosa que me daba bastante igual. Ya. Entonces, desde luego que no. Luego ya me casé, tampoco me proyecté divorciada, luego me divorcié, pensé que iba a morir sola, me abrí una cuenta de ahorro, luego aquí estoy con pareja otra vez, o sea, como para planificar, ¿sabes? Sí. Yo es verdad que desde pequeña, no sé muy bien cómo explicarlo, pero siempre fui muy introspectiva, que no tímida ni poco extrovertida, pero siempre me encantó reflexionar desde muy pequeña, que tengo inquietudes de vieja, y siempre he sido en ese sentido, no sé si soñadora, pero muy de reflexionar, de pensar, pero nunca imaginé cosas muy concretas. De pequeña me imaginaba dedicándome a los volcanes, tenía una pasión por volcanes, quería ser bióloga, volcanóloga, y veía horas de vídeos de lava, o sea, una niña fácil de entretener, desde luego, no se podrá quejar mi madre, pero
no proyectaba cosas concretas, no me imaginaba ni casada, ni trabajando en algo, ni cantando, porque para mí la música y cantar era identidad también. Yo no recuerdo existir sin cantar Claro. y sin estudiar. De hecho, antes de saber leer letras, sabía leer partituras, que es muy curioso. Claro. Sabía antes leer un pentagrama que un libro. Cuéntanos a qué te dedicas a día de hoy. Bueno, estudiaste, ya nos has contado. Eso es. A Desde el minuto uno te abriste a dos A mundos dos que ahora mundos. mismo siguen presentes en tu vida. Eso es, eso es. O sea, yo empecé a trabajar en marketing hace 18 años en Portugal, hice una beca en Coca-Cola, luego Heineken, Campofrío. Ahí me enamoré del español, de Campofrío España, cosas que pasan. Y Siempre en en marketing, marketing. siempre en marketing. Y de ahí ya me vine a Lego unos años y después McDonald's, Subway, vino el COVID, me asusté, digo, uff, me apetecía quedarme, pero entre que soy inmigrante, estoy divorciada y que no hay nadie más y no puedo pagar las cuentas, a ver si esto no estalla. Ya. Y empecé a buscar por si acaso y ahí fue donde salió lo del whisky, que es donde sigo. ¿Cuál de todas crees que ha sido tu experiencia más dura en estas empresas? Te diría quizás McDonald's porque yo venía de Lego, de 5 años en Lego, donde eran súper daneses, Ya. súper... Es como, siempre digo, nunca lo he ocultado, que fue como el amor de mi vida, que es como lo hemos dejado, lo he superado, pero puede que nadie se le acerque, ¿no? Ya. Y eso es así, pero entonces yo venía de un entorno como súper danés, súper de juguetes, niños, todo un poco happy y tal. De repente fui a una empresa americana que tenía cosas maravillosas, aprendí un montón, pero es verdad que ese cambio de sector, ese cambio de estilo, cambio de salir de debajo del ala danesa, fue un shock para mí. Y también aprendí mucho de ello, ¿no? Y fue muy interesante ver luego, ok, qué me gustaba de lo otro, qué me gusta de esto, qué puedo coger de los dos, qué matrimonio puedo hacer aquí de estilos y de aprendizajes para también crear mi propia versión. Y después cuando me fui a Subway, gracias a McDonald's, sabía todo de restaurantes y pude hacer todo de cero, que era lo que iba a hacer ahí. Pero Está fue claro duro, que una experiencia te lleva a la otra. siempre. Nunca sabes por dónde se va a abrir una puerta, ¿no? No. ¿Por qué saliste de Lego? Porque en su día yo hice un proyecto de 6 meses en Brasil, cuando abrieron la oficina ahí, fui como directora de marketing, armé la estrategia, formé el equipo y tal. Y cuando volví a Madrid era como que ya quedaba claro que ya no había tanto hueco para mí, para crecer, etcétera. No tanto jerárquicamente, yo siempre me he movido por proyectos, un poco por algo que me mantenga viva. Como yo soy una cantautora que sin querer está aquí ni debería estar aquí, necesito sentir eso, ¿no? Y es verdad que era o me iba a otro país dentro del Lego, que en su día me quisieron llevar a Estados Unidos, hice Claro. entrevistas y todo, o me iba de Madrid o me iba de Lego. Y en su día mi exmarido también tenía su trabajo y tal, y al final como familia no nos tuvo sentido Mm. y tuve que rechazarlo de Estados Unidos. Y ya entonces me quedó claro, digo, bueno, pues muy a mi pesar, quizás mi ciclo terminó. Y bueno, nunca hice un cambio de huida de irme solo por irme de un sitio, sino que siempre he tenido la serenidad necesaria dentro del movimiento de irme solo por algo que me enamorara de alguna manera. Y hasta hoy puedo decir que nunca hice un cambio sin enamoramiento. Te habrás cruzado con gente interesantísima, ¿no? Sí, la verdad que sí. En los dos mundos, tanto música como marketing. Cuéntame, ahora abrimos el mundo de la música y nos cuentas Ujú. que me encanta, pero alguna persona en concreto que te haya dado una lección en estos años de profesionales en tu carrera, típica persona como que te acompaña o Ujú. que De la dices, que te uy, acuerdas. aprendí con esta Total. persona. Pues tuve la suerte de cruzarme con varias. Mientras te escuchaba, me vino a la cabeza Christian, que era mi jefe danés de Brasil, que vivía ahí. Y recuerdo una cosa que hizo que yo jamás olvidé, jamás olvidaré, y se me llama dentro de 30 años pidiéndome un riñón, yo voy y se lo doy. Yo recuerdo que estaba en Brasil, fíjate que nunca había ido ahí ni de vacaciones, ¿vale? Estoy ahí 6 meses y justo en ese momento el Mundial de Balonmano es en Brasil y justo mi hermano portero titular de la Selección Nacional de Portugal.
que es como se han alineado los astros y no va a volver a pasar, ¿no? Y digo, wow, o sea, era en otro estado, yo tenía que coger un vuelo para ir a verle, pero bueno, yo digo, buah, o sea, la vida quiere que vaya. Claro. Pero justo, cosas de la vida, los días de partido, esta primera semana de partidos, era justo la semana que venía todos los presidentes, vicepresidentes de Estados Unidos a los que nosotros reportábamos. Y yo era directora de marketing, no podía no estar. Entonces, bueno, yo digo, a ver, yo soy mayorcita, soy responsable, ni siquiera lo voy a pedir porque es que no procede. No procede. La vida a veces es así y hay que aceptar. Es un problema de primer mundo, no me voy a morir de ello. Mm. Entonces, total, llegan los americanos, tal, preparamos, son 4 días intensos de reuniones, tal. Estamos cenando la primera noche y yo tenía el móvil donde puse el primer partido de mi hermano del mundial, lo tenía así apoyado en la botella de vino y de repente alguien me dice, "Ah, ¿qué estás viendo?", tal. Digo, estoy viendo un partido de balonmano, es que mi hermano es portero titular. Ah, sí, ¿dónde es el mundial? Yo, en Brasil, dice. Entonces mi jefe dice, espérate, dice, ¿de verdad que tu hermano está jugando en un mundial y tú no le estás viendo? Digo, no, es que venían estos tal. Y me dijo, o sea, ni se te ocurra no estar. Mm. Entonces él esa misma noche, serían las 2 de la mañana, se sentó con toda la cúpula del mundo del Lego, o sea, la gente más importante del Lego, se sentaron 1 hora poniendo la agenda patas arriba para que yo pudiera ir a ver a mi hermano. Mm. Y eso no es tan común. Y para nada. O sea, Y es yo, único. sí, o sea, todos han cambiado todas sus agendas para que yo al día siguiente hiciera Mm. todas mis partes en 6 horas, cogiera un vuelo y viese a mi hermano. Y de hecho fui de sorpresa porque ya le había dicho que no podía. Y eso que ha hecho Cristian por mí, yo jamás olvidaré. Y yo por alguien así doy la vida, la muerte, el trabajo, los brazos, el corazón, la cabeza. Y Es creo que eso es lo más importante en liderazgo fue mi gran aprendizaje ahí. exacto. ¿Lo aplicarás tú a día de Lo hoy? intento siempre. ¿Lo intentas aplicar Sí. en la empresa? ¿Cómo, cómo crees que podemos mejorar también como sociedad o las empresas para fomentar este tipo de, bueno, pues de relaciones que vayan más allá del trabajo? ¿Qué cosas se pueden hacer? Porque es verdad que es bastante particular que Sí, alguien fomente eso y va más allá de una relación profesional. 100%. A ver, aquí entra por un lado el tema de estilos, ¿no? Cada uno tiene su estilo de liderazgo, pero yo pienso que el principio por detrás de todo esto, que de hecho lo comentabas antes, creo, fuera de cámara, de no existe el profesional sin la persona. Ya. Y demasiadas veces obviamos esto. O lo sabemos, pero lo subestimamos un poco. Decimos, ah, ¿tú qué tal estás? ¿Todo bien? Ahora hablemos de los proyectos. ¿Crees que es más fácil no implicarse en la vida personal cuando estás con un equipo? Yo pienso que no. Yo pienso que cuanto más te involucres, siempre y cuando respetes el límite del otro y un poco lo que como mini comunidad de un equipo se quiera, creo que es más fácil involucrarte, porque cuanto más entiendas al ser humano, mejor sabrás ayudarle a evolucionar, a desarrollarse, y mejor trabajarás con él, ¿no? Yo creo que para funcionar una relación como una de pareja, hay que quererse. Para quererse hay que conocerse. Ujú. Para conocerse hay que querer conocerse, ¿no? Sí. Y creo que esto se aplica al trabajo también. Y si hay una confianza, si hay una intimidad, todo va mucho más rápido y sabes perfectamente qué le motiva, qué le desmotiva, ya lo dices de otra manera, ya le blindas ciertas cosas. Y creo que para mí es más fácil. Pero para eso hay que entender y dar la debida importancia al ser humano por detrás del profesional. Y creo que aún hay mucha gente, muchos líderes, muchas empresas que aún están en el momento, aquí no se ven hacer amigos, bueno, somos todos mayores, aquí se ven llorado. Yo creo que eso se quedó un poco en los años 80, pero queda algo de eso, ¿no? De Ujú. cuéntame qué tal tu finde, pero a mí no me, a mí no me líes. Y yo tuve la suerte de tener referentes ahí. Claro, es una línea muy delgada, ¿no? Sí. Que es un equilibrio que hay que encontrar, porque evidentemente si no, a veces tiendes la mano y te cogen el brazo. O Ujú, sea, ahí también está un poco como lidiar con el mundo mujer, ¿no? Hasta qué ujú, punto yo doy confianza, pero alguien se aprovecha de mí o de la empresa en concreto. Em, por un lado, me surge la pregunta de cómo ves a la juventud de hoy en día ujú. trabajando en el mundo laboral y por otro lado, esa conciliación mujer tanto en tu propia persona como en gente que tendrás en el equipo. Total. A ver, yo creo que el trabajo de liderazgo cuando aceptas o motivas esa cercanía personal es un trabajo de liderazgo más fino. Mm.
de alta relojería. Es decir, tienes que saber también trasladar el respeto y un poco marcar la jerarquía de otras maneras que no desde el miedo, desde la obligación y la coerción. Y eso es la gran evolución de liderazgo que nuestra generación está tratando de hacer dentro de sus debilidades, ¿no? Em, Creo que el tema de conciliación, yo personalmente lo vivo y suelo ser muy vocal sobre ello, que creo que hay mucho que hacer en cuanto a conciliación y cuestiones de maternidad y paternidad, e incluso de maternidad y paternidad aún es muy desigual dentro de los hogares. No se puede extrapolar todos los hogares, ¿no? Pero la carga doméstica en muchos casos sigue siendo desigual. Entonces hay un tema que trabajar aún de conciliación, pero para mí también hay otro que es el gran melón, que es conciliación no solo es sinónimo de maternidad o paternidad. Es decir, yo también necesito conciliación, aunque no tenga un Por niño en casa, supuesto. ¿no? Háblame de eso, Sí, quiero que me lo digas tú en tu propia persona, claro. efectivamente sin hijos, que también es conciliar. Claro, yo, por ejemplo, lo que vivo mucho, y es curioso porque la novia de mi hermano, que también es atleta profesional y es ingeniera en una empresa, le pasa también lo que me pasa a mí, que es, por un lado, fuera del mundo de empresas, la gente no consigue muy bien encajar lo de, pero entonces la música es un hobby. Digo, no, no, la música, de hecho, antes de esta profesión ya tenía yo esa profesión. Yo cobro por ello, la gente paga. Em, Como que nos hemos acostumbrado, por un lado, desde fuera, a ver a los artistas tener otro trabajo, pero en un bar o en un restaurante, no Ya, como directivo corporativo. Entonces rompe un poco la cabeza. ya. Entonces hay un prejuicio ahí que desmontar fuera. Y luego dentro también es como, a lo mejor, o sea, yo tengo la suerte que mis jefes me apoyan y tal, pero siempre hay algún comentario, ¿no? De pasillo de, pero entonces que está, en vez de estar trabajando, está cantando, o, pero, y si se desenfoca, ahí se, no sé qué. Pero realmente lo que intento explicar es, mira, cuando yo salgo de aquí a las 6:30 o a las 7 y tú sales, tú vas a dar la merienda a tu hijo, le llevas al parque, luego cenas con él, lo que sea que vayas a hacer con tu vida, pero por poner el paralelo con hijos. Yo salgo de aquí y voy a trabajar en otra cosa. Entonces, cierro un ordenador, literal, abro otro que tengo, que es el mío del otro oficio, ¿no? Y grabo y tal. Luego cojo días de vacaciones para estar 8 horas en un estudio trabajando, que eso no es duro. O si tengo un concierto, pues me cojo ese día porque no puedo cansar la voz y luego cantar 1 hora y media agudos. Y que por cierto, das uno dentro de poco, ¿no? Sí, el 4 de junio en el Café Berlín. Em, entonces es como la gente como que me puede llegar a juzgar por tener este otro oficio y como, uy, deberíamos de permitir esto, cuando nadie cuestionaría a un hijo de alguien o no cuestionaría que alguien salga y se vaya de cañas. Pero como está tan poco visto esto y por eso yo soy tan vocal con esto, para intentar limpiar camino para que venga después, Ya. realmente es mi vida personal que yo elijo, en vez de descansar, trabajar más. Pero ese es mi problema. Es tu decisión. Es mi decisión, mis amigos saben que les veo poco, yo me siento muy culpable muchas veces, pero bueno, también saben por qué. Entonces o sea, hay mucho cansancio. El fin de pasado volé a Lisboa porque toqué ahí, luego volví, el domingo entero dormí todo el tiempo porque estaba exhausta. Entonces es una decisión mía, pero la gente ahí no acepta con tanta naturalidad esa conciliación como acepta otras más normativas, por decir de alguna manera. No puedo estar más de acuerdo con o sea, la mentalidad cerrada de estamos empeñados en incorporar, o sea, en adjudicar un rol solamente a alguien, ¿no? O encasillar a la Total. persona en una faceta de su vida, cuando en la tuya hay dos muy claras. Ujú. Me parece interesantísimo. Quiero seguir hablando del mundo corporativo porque, bueno, creo que Es hay, todo un melón. es todo un melón y que hay mucho que hacer también como mujer. A nivel empresa, ¿cuántas mujeres, cuál es el balance a nivel directivo Ujú. que te encuentras? En Diageo es bastante equilibrado, de hecho Mm. es un ejemplo, y donde se ve, bueno, y hay bastantes medidas también que toman de conciliación. Por ejemplo, cuando alguien es mamá o papá, la empresa da 6 meses a los dos, entonces de ahí ya no tienes la posibilidad de discriminar Ya. a la hora de elegir una persona para un puesto, por ejemplo. Donde yo veo así en el mundo en el que opero más discrepancias en el mundo creativo de las agencias, donde tú tienes una comunidad creativa
bastante equilibrada abajo, pero cuando vas a los puestos directivos hay muy poquitas mujeres. Y algo pasa en ese camino hacia arriba que hace que las mujeres se caigan, ¿no? Y por eso estoy muy involucrada también en un proyecto que se llama Una de Dos y que busca un poco pues tener estas conversaciones, entender el porqué y luego entonces intentar poner las medidas, la formación, lo que sea que te ayude a cambiar esta realidad, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo más esa discrepancia efectiva, digamos, de datos. Mm, si puedo, de repente me viene también una opinión rápida, creo que también elegimos no estar. Igual que puedes elegir Sí, ese doble cambio o sea, qué haces con tu vida personal, total. priorizas de repente porque ya, o sea, sabes que tu prioridad está en tu casa Claro, y entonces quieres salir de ahí por patas. A las 5 de la tarde te vas con tu niño porque total, si no te pierdes ese momento, ¿no? total. O sea que ahí hay una especie como de elección libre y no Claro, entre las oportunidades. yo creo que siempre y cuando sea tu elección, Mm, está espectacular. Creo que la sí, clave es en todas las decisiones de la vida, sea cual sea la mía de la música, la de trabajar más o no, sí. que se te creen las condiciones para que tú entonces puedas decidir. Y eso entonces ya me parece maravilloso. Toda decisión está correcta porque es tu vida al final. Exacto. ¿Cuál es el valor más importante que tú, como en el ámbito profesional, intentas fomentar en alguien que trabaja contigo? Mm, yo ¿Qué te es para ti diría, muy sí. importante que se dé en un ambiente laboral entre las personas o el equipo? Yo te diría que la empatía, Mm, lo primero, porque muchas veces andamos ahí todos peleándonos, porque este no me ha mandado, porque este no sé qué, creo que a veces nos falta preguntar primero por qué, antes de asumir por qué. O incluso cuando tienes la típica reunión de evaluación o de cuántas veces saltamos al juicio de valor en vez de ir al hecho y entonces preguntar qué pasó. Yo creo que la empatía es muy importante, tanto en la parte de interpersonal como en este trabajo de marketing, que al final tú te dedicas a entender qué valora la gente y dárselo. Sin empatía no se puede entender la gente. mm. Entonces yo creo que la empatía es si tengo que darme con uno, es el valor más importante, lo más importante que tienes que trabajar e inculcar y luego vivir a la altura de ello dando ejemplo también. Me has dicho que te llaman la chica del whisky. Sí soy. Es un mundo de hombres, Sí, sí, la verdad sobre todo por el consumo. mm, Habrá mucha mujer que beba, que consuma esta bebida, ¿no? Pero bueno, sí que te lleva mucho al mundo de hombres. Cómo lo vives tú? ¿Y qué consideras que es también un consumo responsable? pues mira, lo primero es verdad que whisky tradicionalmente Mm, siempre ha estado muy asociado, ¿no?, al señor enrollando su bigote en su sillón de cuero con su pipa, su whisky, ¿no? Y absolutamente. su de cuadros, su manta de cuadros al lado de una chimenea. Bueno, ya un cuadro he pintado un cuadro escocés maravilloso. Y a lo largo de los años, es verdad que ha ido evolucionando un poquito, aunque en comparación con otros tipos de bebidas sigue siendo más masculino. Pero hay, por ejemplo, en España, el trabajo que hemos hecho con Johnny Walker ha traído otras generaciones, ha hecho que sea mucho más equilibrado entre hombre y mujer, incluso en comparación con otras marcas de whisky. O sea, se va descasposizando el whisky y a mí eso siempre me ha fascinado mucho. Es curioso porque cuando yo supe que iba a venirme a esta empresa, odiaba el whisky. O sea, no podía ni acercarme, o sea, me daba un rechazo así Claro. especial. Mm. Y recuerdo que además era COVID, no podía irme a bares a preguntar, un poco a hacer mi trabajo de estudio que hago siempre que me cambio de sector. Y Que recordé, es sí, irte a bares, ver a la gente consumir. sí, es lo que yo hubiese hecho, hablar con Sí. bartenders, preguntar, observar, intentar probar. Pero no podía, claro, porque estábamos todos en casa. Y recuerdo pensar en mi padre, porque le encanta el whisky. Y digo, pues le voy a llamar. Entonces le llamé, fui a su casa, me preparó un whisky y dije, cuéntame lo que quieras, lo que quieras. Y fue tan bonito porque sigo casi 6 años después aún inspirándome en cosas que me dijo ese día para muchas cosas que hago y decido. Y a partir de ahí como que entendí el whisky, el lugar desde donde yo lo veo es desde un lugar de mucha deferencia, ¿no? De esos años que tienes que esperar. Mm. Es un líquido como que hay que tratar con deferencia, con respeto, con amor.
hay que entenderlo para quererlo, ¿no? Porque es un líquido que de primera, si no te Ya, gusta, es como, uf. sí. Y luego ya cuando lo entiendes, lo amas. Efectivamente, hay una diferencia muy clara con me estás hablando de ahora de un consumo responsable, Total, que no que hay que diferenciar o hay que separar de, 100%. salir y tomarte una copa mezclada con no sé cuántos, o sea, O sea, que eso también. ¿cómo lo fomentáis desde la empresa Claro, también? claro. O sea, la forma de beber tu copa Ujú. realmente es la que te guste, está bien. En plan, si te gusta con Coca-Cola, creo que tienes derecho. Es una, Ya, una guerra, ¿no? Que a veces tenemos de, pero ¿se puede o no se puede beber la etiqueta azul con Coca-Cola? Hombre, yo soy partidaria de que si tú la puedes pagar, te has ganado el derecho a beberla como quieras, ¿no? ya. Pero hay gente que cree que es un sacrilegio, ¿no? Entonces, la forma de beber no es el problema. Lo que siempre queremos, y eso es verdad que desde siempre, creo que el sector desde siempre ha tenido muchos mecanismos de autorregulación y Diageo siempre ha estado por delante de la ley, ¿no? Siempre ha sido mucho más estricta porque lo que queremos, en lo que cree cualquier marca de la compañía, es en que bebas poco, pero bebas bien. O Mm, sea, nadie quiere que te vayas a llenar de chupitos. De hecho, si miras las marcas que tenemos, son todas de una calidad y tal. Entonces, nosotros lo que defendemos es que consumas de manera responsable, que no afecte tu vida, que no te pongas mal, que de verdad bebas poquito, pero bebas bien, sepas lo que estás bebiendo, que sea consciente y que sea con moderación. Y lo que hemos hecho siempre, pues desde la forma como comunicamos, mm. tenemos una serie de reglas que pautan todo lo que podemos o no hacer en una campaña. Efectivamente, tiene que estar súper Súper regulado. regulado y más que regulado, y luego internamente más aún que la regulación, pero que me parece algo increíble y maravilloso porque te llama a hacer las cosas bien, te hace mejor. Y eso siempre se opera desde ahí, en la forma de servir las copas, de todo, las promociones que hagas. Tú desde dentro, que entiendo que tendrás, pues, mucha información, ¿verdad?, de ese consumo, ¿cómo crees que habría que fomentarlo en el sentido de o sea, cuando se inicia, en los jóvenes, ¿no? ¿Estamos haciendo algo mal porque está muy socialmente aceptado, el tema de la bebida? Pero, por ejemplo, como padres o como, adultos, ¿qué consideras que es clave a la hora de introducir esta, nueva etapa a partir de los 18 en la que un, adolescente o joven puede empezar a beber? A ver, yo creo que hay una edad legal que hay que respetar por encima de todo, nunca Ya, normalizar nada que no vaya por ahí. ya, Y luego creo que la gran labor, incluso con la gente más mayor y de hasta la edad que sea, hay una labor de educación donde aún queda recorrido, ¿no? De enseñar bien lo de los grados de alcohol, cuando lo mezclas, cuántos grados tiene esa copa, no subestimar, por ejemplo, la cerveza, no tratarla como un refresco. ya. Creo que la gran labor Ujú. es de educación, porque luego cuando tú sabes, ya entonces decides en conciencia y luego habrá gente, pues no se puede controlar, ¿no? Inconscientemente. Claro, no se puede controlar la decisión de la gente, pero sobre todo Igualmente. es labor de educación y en todo momento moderación, moderación, moderación por todas las buenas razones. ¿Qué es lo que más disfrutas haciendo en el trabajo? ¿Qué es lo que más te divierte? La gente, la gente. Porque en la industria del marketing, pues estarás, organizando todo el día eventos, activaciones, viajando, en contacto con gente, ¿no? Claro, o sea, ahí dependiendo de la posición, pues también pasas mucho tiempo viendo números o Ya. en Zooms, pero yo sobre todo, a mí me gusta mucho muchas cosas, me encanta la publicidad, me encanta trabajar con agencias, soy muy una acérrima creyente de la creatividad, pero a mí si tengo que elegir una cosa, la gente, el rodearte de gente, el tener un equipo, el negociar con alguien, el tratar con alguien, el empujar un proyecto y ver cómo puedes hacer que la gente te apoye, es lo que más me gusta. Es como realmente tu trabajo como líder dentro de marketing, eres como una socióloga que tienes que entender un poco cómo funciona la sociedad, las personas y un poco en base a eso operar. Y eso me apasiona, me apasiona. ¿En qué momento estamos ahora como sociedad? Oh, Desde el punto de vista del marketing. También, o lo estarás analizando, como dices. sí, o sea, ¿Las estrategias de marketing responden mucho a el momento en el que nos encontramos como sociedad?
Sí, yo creo que también el gran cambio de paradigma, además del bicho malo de la IA, que es una herramienta, ¿no? Y que hay que saber utilizarla. Creo que el gran cambio es que venimos de, si te remontas a los años 90, 80, claro, era una marca hablaba, lo ponía en la tele, tú lo recibías y se acababa ahí la cosa, ¿no? Como que las marcas controlaban mucho más su narrativa Ya. unilateralmente. Y con el tiempo, la aparición de Internet, de todo, que no es nada nuevo, y cada vez más hay una enorme dispersión y ningún control de tu narrativa. Entonces creo que eso, lo bonito que tiene es que te obliga como estratega a tener una estrategia muy clara, un propósito muy claro y a asegurarte obsesivamente que todo lo que haces te construya ahí. Porque entonces no queda duda y la narrativa no la tienes que contar, se siente, se ve, se percibe, se experimenta y entonces cuando ya todo el mundo hable, ya todo va un poco... Pero es esa dispersión y lo mucho que una marca ya no es dueña socia unitaria de su narrativa. Es el gran cambio de paradigma y es con lo que tenemos que lidiar. Últimamente veo muchas campañas que buscan remover o descolocar o a nivel ideológico Ujú. fomentarse un tipo de consumo o de relación con el producto. O sea, buscan romper ahí un poco para que se hable de ellas. ¿Qué opinas de que hablen? Si hablan, da igual cómo hablen, si bien o mal. Ujú. ¿Tú qué opinas de De eso? temas en general así, Sí, más o sea, actuales o me más... refiero a los que yo prefiero que hablen de mí, me da igual si hablan bien o Ah, mal. vale, vale. Yo creo que ahí, o sea, no puedo hablar por todas las marcas porque no estoy dentro, hay que ver qué se habla dentro, pero mi experiencia es que la reputación se trata con mucho cuidado. Es decir, Ya. no creo que ninguna marca, al menos de las grandes, de ningún sector, diga, "Ah, que hablen de mí", porque como te estalle una crisis de reputación, luego, a ver, cualquiera lo resuelve, ¿no? Entonces yo lo que sí pienso es que al final en una sociedad donde somos vocales con nuestras opiniones y vivimos también alrededor de cómo pensamos y de lo que defendemos, y eso está correctísimo, ¿no? Las marcas, claro, para conectar con la gente tratan de intentar hablar su idioma, estar en cosas que les importan y eso lo que hace, y un poco mi percepción, es que a veces te metas en berenjenales que no te compiten, en que puede pasar, y eso también lo he visto en marcas así en general, aquí en Portugal, en todo el mundo, ¿no? A veces te quedas pensando, ¿por qué esta marca me está hablando de esto? Ya. El otro día me pasó, estaba conduciendo en Lisboa y de repente veo un anuncio en un autobús que era una marca de salchichas hablando de salud mental. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Qué gratuito! ¡Qué gratuito! Entonces, es verdad que hay marcas que a lo mejor se intentan subir a carros que no le corresponden y otras que realmente, genuinamente están tratando de conectar dentro de esta dificultad que hemos hablado antes, ¿no? De lo difícil que es conectar hoy en día y hay muchos casos en los que realmente eso es coherente con lo que la marca representa, ¿no? Y como que dices, oye, pues hay una coherencia aquí, sí, te lo compro, ¿no? Como que me creo, me creo. Son personas las marcas, o sea, tú lo ves al final como una persona donde lo que cuentas, lo que haces, cómo te mueves y demás, es lo que se habla de ti, ¿no? Como casi persona. Total, total. De hecho, Ya. tengo una TED Talk sobre esto, no sé si lo pensar porque lo has visto. Ah, no, pensé que sí, porque tengo una TED Talk, la única Ya TED sabes Talk que que yo hice. vengo aquí bastante amigos, me Claro, gusta ser la primera a escuchar y dejarme pues para que veas lo certera que es tu pregunta, hice una TED Talk que está en YouTube, que se llama en inglés como Lecciones de vida que aprendí del marketing, y toda la talk se basa en la idea de que las marcas son personas. Qué fuerte. Ya. Y un poco lo que vengo a decir es eso, es que las marcas, un poco después de estos 18 años que llevo trabajando con varias, un poco que aprendí de errores y de aciertos, y que realmente es muy igual a la vida, ¿no? El saber bien de dónde vienes, honrar tu pasado, pero no quedarte relajado ahí, sino mirar hacia el futuro, el ser honesto y vivir a la altura de ello, el pues no olvidar que lo que importa es la gente, porque si no, no eres nada, eres un trozo de plástico, eso no es un logotipo, eso no es nada, no es nada. Entonces, sí que lo pienso y de hecho, el construir una marca es un poco como construir una personalidad, ¿no? Y no como tú, ¿no? Tú tienes tu identidad, tus ideologías, que es lo que tú defendes, lo que tú eres, luego tienes tu voz, las cosas que tú dices, que es la comunicación de la marca. O sea, es lo mismo, hay que ponderarlo y tratarlo con esa consistencia y coherencia. Y los errores que te suelen llevar a un mal lugar como persona suelen ser los mismos que hacen que una marca llegue a un mal lugar también.
Entonces, De acuerdo. Bueno, quiero que nos cuentes ahora tu vena artística, em, que sigues manteniendo a día de hoy, que me parece que es un meritazo lo que haces. Cuéntanos cómo te organizas, qué haces en concreto, por dónde te mueves. claro. Bueno, yo nunca dejé la música, realmente, pero es verdad que hasta cuando me vine a España, claro, fue un cambio de vida muy drástico para mí, porque yo venía de estar en Lisboa, donde curraba, luego tocaba, luego a mis padres, luego era... Y me vine aquí de repente, no conocía a nadie. Entonces fue un poco de shock y tardé un tiempo en ponerme de pie otra vez. Y por un lado es verdad que nunca dejé la música, pero no había sacado, por ejemplo, ningún disco mío ni nada. Estaba como, tenía como una cierta infelicidad porque sentía que había elegido el marketing como si fuera cobarde, hubiese traicionado la música, hasta que ya me di cuenta de que, espérate, no hay que elegir. Y soy muy guapa sobre eso porque creo que hay una gran creencia de que hay que elegir. Y allá por el 2020, cuando fue el COVID y toda la crisis existencial post-divorcio, post-COVID, digo, "Jo, pues al final me voy a morir y no voy a sacar mis canciones, ¿o qué? No tiene ningún sentido. Entonces ya llegó a un punto tan obsesivo que... Pero yo seguía haciendo conciertos, cantaba en el concierto de Navidad del Casino de Lisboa, no sé qué, pero digo, no puede ser, me subí a un avión y pensaba, esto se va a caer y no voy a sacar las O canciones. sea, tu sueño era sacar un disco, tus ¿Sabes? canciones, las que hayas compuesto. Sí, o sea, más que sueño, creo que era una... Esto lo hablo mucho con mi padre también es compositor, mi padrastro también, como que la canción está completa cuando alguien la recibe. Ya. Hasta entonces es una obra incompleta, ¿no? Y me daba ese FOMO. Y mi padre me decía también, ¿qué te da el derecho a ti de no compartirlas? Casi regañándome, digo, espérate que tienes razón, ¿no? Entonces era como casi un FOMO más que un sueño. Entonces digo, va, grabé el disco, las mandé a un productor en Portugal, tal, lo grabé, lo saqué y ahí empecé a sacar mis cosas y ya también a llevar hacia adelante mi proyecto que sigo. En breve saco nuevo disco también y hago conciertos, a veces en Lisboa, a veces aquí. Entonces voy un poco, tengo público aquí, público ahí, canto en portugués y en español también. Y según qué concierto, pues cargo más un idioma u otro. Y, y en eso voy, a veces voy más lenta porque no me da la vida. ¿Cuál es el público que más disfrutas teniendo? O sea, Entre los dos países. ¿y en dónde? Porque imagino que cambiará, depende de Sí, dónde toques. a ver, a mí me encanta Madrid. Nada en contra de mi ciudad y de mi país. Pero Madrid hay una disponibilidad, unas ganas de ir a cosas. Yo, por ejemplo, agoto mucho más rápido aquí que en Lisboa, entradas. Aquí hay una disposición, hay unas ganas. Y de hecho, el año pasado hice un concierto en Lisboa y vinieron 20 personas de Madrid que me habían visto aquí. O sea, eso solo un madrileño lo puede hacer. Solo un español puede hacer algo así. Y es muy, me flipa, como que sientes una energía en la sala muy especial, muy especial. No es que en Portugal no la sientas, que también es muy bonita, además de mi país, pero creo que hay algo aquí que a mí me flipa tocar en Madrid. ¿Dónde te inspiras y con qué te inspiras para componer? Casi siempre en cosas que vivo. Experiencias Sí, tuyas. sobre todo cuanto más disgusto es más fértil, creativamente. Pero bueno, ya también, sí, he tenido como que aprender a componer bien, estando bien también. Y entonces ya tengo un poco más de equilibrio. Pero siempre todo lo que tengo habla de algo mío que viví o que he sentido o que he reclutado para entonces componer. No hay nada que no sea verdad. ¿Qué te ha decepcionado? ¿Algo te ha decepcionado de este mundo? De la música. Cosas. No, esto como en ¿Verdad? general, que podríamos estar aquí un rato. Sí, No, el sí. mundo de la música, un poco, ¿qué cambiarías? Sí, yo creo que hay algo que no sé para decepcionar, pero quizás sí es que el tejido artístico es infinitamente amplio, sin embargo hay una industria con sus mecanismos que no tiene nada malo, que es lo que es, y de hecho me llevo muy bien con mucha gente de la industria, pero es como que si no estás en esa maquinaria es muy difícil que te escuchen, que cuando eres artista independiente es todo 1000 veces más difícil. Y hoy en día es verdad que antiguamente, en los tiempos en los que mi hermana mayor, que también es cantante, mi padrastro, en los tiempos antiguos en los que las discográficas te cogían, te construían, no existían redes sociales y ahora, por ejemplo, nadie explora ni la posibilidad de llevarte, aunque de flipe lo que haces, si no tienes una base mínima de no sé cuántos mil.
Y eso para mí es un poco desilusión, lo entiendo desde la perspectiva de marketera, Claro. porque yo tampoco metería presupuesto en una marca que no venda, Claro. vaya por delante ese reconocimiento, pero por otro lado piensas, "Jod, hemos emancillado un poco el propósito artístico de la música, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio?". Yo no tengo la respuesta, pero quizás es como a medida que me voy adentrando más y llevando mi carrera como artista independiente hacia adelante, es como, jo, qué pena, ¿no? ¿Dónde pones el límite? El foco. Sí. Sí, se valora un poco más lo comercial que Sí, la una mezcla, autenticidad de... Sí, una mezcla de las dos, y lo entiendo, ¿eh? Pero es verdad que luego te pones a pensar cuántos artistas que podrían fliparnos no nos llegan. Aunque quieras buscarlo, ¿cómo lo buscas? claro. Es muy que eso es como, fue qué pena. Mm. ¿Tienes alguna cruz en tu vida que te persiga a día de hoy? Sí, o sea, tengo varias porque desde pequeña que soy una vieja con inquietudes no siempre muy ligeras de llevar. Pero yo creo que la que más me pesa, más o menos a menudo, es... Mira, hace poco estaba con mi psicóloga en la sesión, que llevo muchísimos años con ella, y estaba como llorando copiosamente y le decía, es que siento, hay un vacío aquí dentro que da igual, lo mucho que me trate, lo mucho que venga, lo mucho que esté bien tal, que es como que no se va. Ya. Y hubo un momento que me dijo, que me puso así la mano en mi mano y me dijo, Inés, eres emigrante, vas a tener siempre un vacío. Ya. Y es verdad que parte de este vacío, no sé muy bien cómo nombrarlo, ¿no? Porque a veces es una oscuridad, es un peso, no sé cómo nombrarlo, pero hay una parte que será mía, pues de ser artista, o de ser tan sensible, no lo sé. Pero es verdad que es algo que me pesa el pensar, claro, cuando tú te vas, por mucho que estés cerca, pierdes mucha cosa, ¿no? Pierdes tu idioma al día a día, pierdes la cotidianidad de las cosas. Tú no faltas a bodas ni a funerales, faltas al diario, al café, al, al día malo que ha tenido no sé quién y ahora no te llama porque ya no estás, ¿no? Entonces, eso, el ver a tu familia, a tus padres hacerse mayores, la mejor amiga que dejaste que cada año te escribe cuando cumpleaños con un speech de no, no lo acepto, ya han pasado 14 años, eso te pesa y a veces me planteo, ¿debería de estar ahí? Pero claro, lo que me pesa más aún es la sensación de que esto no tenía arreglo, porque ya llevo tantos años aquí Ya. que si estoy aquí tendré ese vacío y si algún día me voy allí tendré el vacío de aquí. Y esa inevitabilidad del vacío me pesa. ¿Piensas en volver en algún momento a futuro entonces? No, a veces sí, ¿No lo planeas? sí, o sea, a veces lo pienso y tengo ahí mi piso delante del mar y cuando estoy ahí digo, ¿qué hago en Madrid, tío? Pero es, ¿sabes? Es esa sensación de no tiene solución esto ya, porque también me da cosas maravillosas, pero ya no tiene solución, porque pienso a veces volver, pero cuando me proyecto ahí, hay un duelo enorme también. Sí, Llevo aquí media vida. eliges un camino y no se puede ir por... Ninguno sale gratis, por Dios. Y eso como que lo llevo con resignación y serenidad, pero a la vez como cruz también. Cuéntame, y ya para terminar, ¿cuál es tu plan máximo de felicidad que digas? ¿Es con un whisky o, o no? No quieres saber nada de segunda parte tabaco, no me gusta. Cuando llegas a tu casa, sí. Mm, eh, yo la verdad, yo tengo una gatita y un novio, entonces muchas veces estamos los tres solo en plan, uno se está echando la siesta, ella durmiendo también, yo viendo Netflix y, como suelo decir, tirando tiempo a la basura, que es lo que necesito con esta vida que llevo. Y tengo muchos momentos de esa infinita cotidianidad de decir, qué bonito, ¿no? La familia que he creado y un poco la vida como que eso para mí es la felicidad cotidiana. Y así voy a Lisboa y puedo ver el mar 5 minutos, aunque sea, me sana lo que nos rompió y ya es la perdición, vamos, suma. Inés, hablas mejor que cualquier español. Bueno. Con un vocabulario y con una expresión que no me parece nada fácil. Tiene la raya. No, no, absoluta, o sea, admiración no, nada absoluta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por A ti. ti. Lo he disfrutado mucho de esta conversación. Yo también. Muchas gracias.